El séptimo shofar. El ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones de la tierra, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11, versión Reina Valera, del 15 al 19. La frase "los reinos de este mundo han venido a ser de su Señor y de su Mesías", o de Jesucristo, como dice aquí, nos indica que durante este juicio el Mesías derrota al diablo totalmente, a su sistema, al sistema anticristo, al anticristo hombre, el cual quiso apoderarse de Jerusalén con sus ejércitos para tomar los reinos del mundo. Pero ahora su plan fue truncado. El momento de sellar la redención ha llegado ahora. No fue 7 años atrás, ni 3 años y medio atrás. Este es el momento de la séptima trompeta. Hay voces en el cielo. Los redimidos gritan de algarabía, alabando a Dios. El tiempo que estuvo comprendido bajo frases como hasta la redención de la posesión adquirida, como un tiempo lejano en la línea del tiempo, es ahora el tiempo que se ha acercado y ahora el momento de su cumplimiento. Los creyentes celebran hoy sabiendo que el momento de la glorificación de los creyentes ha llegado. La toma de los cuerpos celestiales revestidos de inmortalidad es más real que nunca. Es en la séptima trompeta. La resurrección se efectúa en un parpadear. En la séptima trompeta, los que quedaron vivos hasta la segunda venida del Mesías, no hasta la venida invisible. Lea con cuidado 1 Tesalonicenses. Son transformados en fracción de segundo y reúnen donde está el cuerpo muerto, a como lo hacen las águilas. En la misma Jerusalén, donde Jesús, Yeshua, desciende para hacer la guerra contra los ejércitos del mundo entero y quitar el poder a todas las naciones, a los dirigidos por el antimesías, el anticristo hombre, y a los que pelean por arrebatarle el poder al líder del llamado nuevo orden mundial que estaba emergiendo. Hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto mundial que sacude todo el planeta a causa de los pies del Mesías Jesús, Yeshua, cuando desciende sobre la tierra, y por consecuencia de la caída de bombas atómicas que produjeron el efecto invernadero, sucede en este momento una granizada sobrenatural. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces de truenos y un temblor de tierra tan grande, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 100 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16. Observen, los mismos efectos que se producen con la séptima trompeta, el séptimo shofar, se producen con la séptima copa de la ira. La voz del templo en el cielo anuncia la consumación y dice: hecho está. Ahora es el tiempo, no antes. Recuerde, en la séptima trompeta, no 3 años y medio antes, ni 7 años antes de ese momento, sino ahora. Recuerde que mientras todo esto se desarrolla en el cielo, donde Dios está, Dios decide estar solo en su templo hasta que se consumen las 7 últimas plagas y la victoria del Mesías sobre el sistema político bestia que impera en este momento y sobre el anticristo hombre. Ahora, eso está Apocalipsis capítulo 15, 8. Todo esto sucedió en 30 minutos de silencio en el cielo, es decir, en la dimensión celestial, lo cual no significan 30 minutos literales.
Recuerde que Juan estaba en la eternidad y a él le pareció que transcurrieron en el capítulo 8 30 minutos de silencio, y cuando se abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo como por media hora, Apocalipsis 8:1. Piensen, si estaban celebrando las bodas del Cordero, como dicen los pretribulacionistas, entonces esto es una interrupción luctuosa, que es una gran contradicción. ¿Cómo va a haber luto en las bodas más importantes de la historia? No es posible. Apocalipsis 8:1 y 15:8 son versículos paralelos que tratan del mismo acontecimiento. Después de la victoria viene la celebración. No puede haber celebración mientras no se haya consumado la victoria, aunque sabemos que la victoria ya está garantizada de antemano desde hace ya 2000 años. Dios, que estuvo solo en su templo durante el tiempo de la manifestación de la justa ira por 30 minutos, pero ahora que todo se ha consumado, vuelve a recibir a sus siervos alrededor de su trono. En la confesión de los 24 ancianos, alaba y reconoce el poder de Dios y anuncian que es ahora el tiempo de la premiación y de la fiesta. Los galardones están siendo entregados en ese preciso momento, después de la séptima trompeta. Los eventos sucederán en el orden que Dios lo ha establecido por su palabra y no en la forma que los millones de cristianos lo conciben, porque la mayoría lo concibe así. Entonces es cierto, según la Escritura, este es el tiempo de la premiación y de galardonar a los vencedores, y no 7 años antes, como se ha enseñado tradicionalmente de forma dogmática en la mayor parte de las iglesias cristianas, evangélicas, católicas. No quiere decir que en el momento mismo del toque de la séptima trompeta y en el derramamiento de la séptima copa, todas las cosas anunciadas se den simultáneamente en una fracción de segundo. Lo que quiere decir es que cada una de estas cosas que han sido proclamadas se darán, pero en su debido momento y en su debido orden. Hay voces, relámpagos y un terremoto mundial que sacude las naciones. Después saldrá Yahweh Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, y sabemos que Yeshua es el que viene. Yeshua, ese nombre, significa salvación de Yahweh, salvación de Jehová. Entonces, cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y vendrá Yahweh mi Dios, y con él todos los santos. Y sabemos que quien vendrá literalmente no es Yahweh el Padre, sino que es el representante de Yahweh, que es Yeshua. Yeshua es quien desciende, es decir, quien desciende es Yahweh, Jehová salva, como significa su nombre, repito, y él es el que desciende, el Mesías, el que representa a Dios. Yeshua, que lleva el nombre de Yahweh, de Jehová, en su nombre, es quien pelea ese día. En este momento el templo de la tribulación se destruye por causa del terremoto mundial. Yeshua no tomará posesión del mismo templo que fue contaminado por el anticristo hombre. Según creemos, se construirá el tercer templo, o sea, el templo de la tribulación. La victoria se vislumbrará por la tarde, ese día de guerra, cuando en América esté amaneciendo, o sea, aquí en el continente, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, del 6 y 7. O sea, el juicio de la gran ramera se ejecuta en este momento por mano de los 10 cuernos que apoyaban al sistema. Simultáneamente, cuando Yeshua los esté aplastando en Armagedón, ellos estarán lanzando un mortífero ataque contra la gran ramera, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del ardor de su ira. Estamos en tiempos realmente finales. Esto no es escatología de ficción ni de Hollywood. Esto son cosas que no han sucedido. Para los historicistas, claro, ya el Mesías vino, ya la resurrección pasó, ya estamos en el milenio y ya fueron transformados los vivos, ya el Mesías vino. Todo sucedió en el año 70 o en el primer siglo, pero no ha sido así. Hay profecías como estas que estamos hablando que están puestas en el futuro cercano de nuestros días.